Primeramente, buenas tardes a todos, hermanos. Déjenme presentarme. Soy el pastor Ángel Galán de la congregación, ¿verdad? Iglesia del Señor, Filadelfia, allá en Coatepec, Veracruz. Bueno, hoy me acompaña, ¿verdad?, mi esposa, Erika, mi hija Evelyn y una de las jóvenes de ahí de la congregación, ¿verdad?, Zaira. Entonces, pues, de antemano, ¿verdad?, es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Y me di a la tarea de preparar unas hojitas que le voy a pedir a mi hija que les reparta una solamente para que tengamos una referencia de lo que vamos a estar hablando en esta tarde y no perdamos de esa manera lo que vamos a estar compartiendo. Así para que pueda verlos a todos ustedes, ¿verdad? El tema que a mí me tocó exponer, ¿verdad?, primeramente en esta tarde, está titulado así, ¿verdad?, como viene en sus hojas, consumado es. Y vamos a leer lo que dice la Escritura, ¿verdad?, para que podamos empezar a entender primeramente lo que encierra esta frase, ¿verdad? Hace un momento el pastor Omar, ¿verdad?, nos hablaba acerca del plan redentor de parte de Dios para con el hombre, ¿sí? Pero ese plan redentor no solamente se queda en la salvación, hay aún más, ¿verdad? Hay más propósitos, hay más promesas, ¿verdad? Hay más cosas que Dios quiere cumplir con cada uno de nosotros, ¿sí? Dice la Escritura de esta manera, ahí tienen la cita, Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, ¿verdad? Curiosamente, esta cita es muy referenciada en la semana, como se le conoce, ¿verdad?, en la Semana Mayor, cuando se lleva a cabo, ¿verdad?, a veces en algunos lugares, la escenificación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo hace muchos años, cuando yo conocí del Evangelio, nos congregamos en una iglesia presbiteriana, y ahí teníamos como una costumbre, ¿verdad?, en esa semana, el día viernes, tener un culto que le hacían referencia, el culto de las 7 palabras. Una de las 7 palabras que el Señor Jesús pronunció estando en la cruz fue esta, ¿verdad? Consumado es. Otra de ellas, ¿verdad?, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Otra más, ¿verdad?, es: tengo sed. La otra, la que le dijo al ladrón, ¿verdad?, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero la palabra en sí, consumado es, encierra una gran riqueza, ¿verdad?, por parte de Dios mediante su palabra. Primeramente, ¿verdad?, quisiera leer algo que para ustedes puede ser muy significativo en el sentido de poder comprender esta palabra. Lo anoté de esta forma. Dice: cuando los dolores y los gemidos acompañan la última hora, frecuentemente tienen el efecto de descomponer la mente, de tal forma que no es posible que el moribundo recoja sus pensamientos, o habiéndolos recogido, que pueda expresarlos de tal manera que otras personas los entiendan. En ningún caso podemos esperar de un hombre a punto de expirar un notable ejercicio de la memoria o un juicio profundo sobre temas complejos. Pero los últimos actos de nuestro Redentor estuvieron llenos de sabiduría y de prudencia. Y aunque sus sufrimientos fueron agudísimos más allá de toda medida, observemos cuán claramente él percibió el significado de cada tipo. Cuán claramente pudo leer con sus ojos agonizantes esos símbolos divinos que los ojos de los ángeles solo podían mirar anhelantes. Él vio que los secretos que han sorprendido a los más sabios y asombrado a los videntes se cumplían todos en su propio cuerpo, ¿verdad? Si imaginamos por un momento, por un instante, el momento de la crucifixión de nuestro Señor, nos daremos cuenta que lo que Él sufrió no fue nada grato, no fue
nada que no causara dolor en su cuerpo. Fue lo más agonizante que inclusive algunos médicos han podido describir. Decía en una ocasión, ¿verdad?, alguien que hacía un análisis médico y científico acerca de la crucifixión, decía que el solo hecho de que el cuerpo de nuestro Señor estuviese clavado, ¿verdad?, estuviese clavado de sus manos, de sus pies, ¿verdad?, después de haber sido azotado, después de haberle clavado una corona de espinas sobre su cabeza, ¿sí?, el solo hecho para que él pudiera respirar era un esfuerzo, o sea, sobrehumano, tener que erguirse sobre sus pies, ¿verdad?, y poder tomar aire. ¿Sí? Médicamente hablando, o sea, él desde el momento en que lo crucificaron tenía que estar muerto. ¿Sí? Pero no fue así. ¿Sí? Curiosamente, y ahorita lo voy a mencionar, el sacrificio que él hizo fue un sacrificio perfecto, para que de alguna manera nosotros entendamos que ya no hay más sacrificio por hacer para alcanzar lo que él ya ganó para nosotros. Amén. ¿Sí? O sea, ya no hay más sacrificio. O sea, el sacrificio supremo, lo máximo que se podía haber hecho, lo hizo Cristo Jesús en la cruz. ¿Sí? Cualquier sacrificio que nosotros hagamos no tiene ni siquiera validez delante de Dios. Así es. Porque Él es el sacrificio perfecto. Por eso, cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, vio que Jesús venía para ser bautizado, él expresó estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Antiguamente, ¿verdad?, en el pueblo judío, Dios por medio de la ley estableció que se hicieran sacrificios continuos y que cada año se hiciera un sacrificio, ¿verdad? Un cordero perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera ningún defecto, ¿verdad? Sobre de él, el sumo sacerdote iba a imponer sus manos y a proclamar todos los pecados del pueblo, y después ese cordero iba a ser sacrificado. Al ser degollado, esa sangre se iba a poner, ¿verdad?, en el sumo sacerdote, le iba a llevar al propiciatorio, el cual se encontraba, ¿verdad?, en el arca del testimonio, en el lugar santísimo, para ser presentado delante de Dios para perdón de los pecados del pueblo durante ese año. Y cada año era lo mismo. Cuando Juan expresa diciendo de Jesús que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba diciendo literalmente, ¿verdad?, este es el último sacrificio que se va a llevar a cabo. Él es el verdadero Cordero, el cual va a quitar el pecado del mundo. Y si algo puedo decirles, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde, ¿verdad?, es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en esa cruz, hasta el día de hoy está vigente para cada uno. Así es. Amén. Amén. Entonces, vamos a entrar dentro de esto, por eso hice algunas anotaciones allí, ¿verdad? Y esto para que ustedes lo puedan tener presente. Vamos a ver 3 puntos importantes dentro de esta frase, ¿verdad? Consumado es. Y lo primero que tenemos que hacer, como punto número 1, tenemos que entender el texto y poder darnos cuenta de lo que verdaderamente Jesús nos quiso decir con estas palabras. ¿Qué fue lo que Jesús nos quiso decir con estas palabras? Fíjense bien. El Hijo de Dios fue hecho hombre. ¿Sí? El Hijo de Dios fue hecho hombre. Inclusive, dentro de los evangelios, el evangelio que más significativamente hace referencia de Jesús como el Hijo del Hombre es el evangelio de Lucas. Y el evangelio de Juan es el que hace más clara referencia de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? Muchos en la actualidad, ¿verdad?, han tratado de confundir a la gente, haciéndoles pensar que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que fue un profeta más, un sabio más, ¿verdad? Alguien que era muy entendido, alguien que tenía una profundidad en sus palabras, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Cuando Pedro expresó en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, Jesús preguntó, ¿verdad?, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, no, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, ¿verdad? Y entonces Jesús fue más directo con sus discípulos, les digo, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa es normalmente la pregunta que a veces uno debería de preguntarle a la gente, ¿no? Porque a veces tenemos una idea de Jesús, pero por lo que dicen los demás, pero no meramente por una convicción que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús expresa, ¿verdad? Y sobre esa confesión que hizo Pedro,
es que se fundamenta la iglesia, lo decía hace un rato el pastor Omar. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 nos dice que no hay otro fundamento que pueda colocarse sino el que ya ha sido puesto, ¿verdad? El cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de cada uno de nosotros, de aquellos que hemos creído en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es nuestro fundamento, no hay otro fundamento más. La palabra de Dios también expresa que Él es el único mediador entre Dios y nosotros, y que no hay nadie más que pueda mediar entre Dios y nosotros como seres humanos. No hay mediadoras, no hay mediadores, ¿sí? Solamente Jesucristo. Jesús mismo expresa en el Evangelio según San Juan capítulo 17, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través por mí, ¿verdad? Entonces, teniendo claro eso, el Hijo de Dios fue hecho hombre. Vivió una vida de perfecta virtud y de total autonegación. Durante toda su vida fue despreciado, fue desechado entre los hombres, así lo describe Isaías en el capítulo 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Inclusive sus enemigos eran toda una legión, sus amigos muy pocos, ¿sí? Había mucha gente que le seguía, pero al final, o sea, cuando lo vemos en el momento que él tiene que ir a la cruz, todos sus amigos salieron huyendo, ¿sí? Inclusive la misma palabra de Dios nos relata que el único que estaba ahí en la cruz cuando estaba siendo crucificado era Juan, su madre y algunas de las mujeres que le seguían en el ministerio. Pero todos los demás discípulos, todos los demás apóstoles habían huido totalmente, ¿sí? Sus enemigos eran una legión, ¿verdad? ¿Sí? Sus amigos pocos, ¿verdad? Inclusive esos pocos amigos habían sido infieles. Al fin le habían entregado, ¿verdad?, en manos de aquellos que le querían matar. Muchas veces los judíos intentaron matarle y no lo habían logrado. Pero había llegado el momento en que él dice, nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Sí? Nadie me la quita. Dice, yo la doy. Y al decir eso, él estaba diciéndonos, ¿verdad? Yo doy la vida por cada uno de ustedes. ¿Sí? No solo por aquellos. Dice en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que cuando él oraba, no oraba por los que estaban en ese momento, también oraba por nosotros, por los que habríamos de creer en este Evangelio. ¿Sí? Por aquellos que habríamos de ser salvos por medio de la predicación Así de su palabra. ¿Sí? Por eso que su sacrificio es vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Mientras él estaba clavado allí, en un conflicto mortal con el pecado y Satanás, su corazón estaba quebrantado. Sus miembros, ¿verdad?, dislocados, aunque sus huesos no rotos, pero sus miembros dislocados. En un momento, ¿verdad?, el cielo lo abandona, por eso es cuando él expresa, ¿verdad?, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. Literalmente el pecado del mundo, y esto engloba, ¿verdad?, aún nuestros pecados. El pecado del mundo, en ese momento literalmente Jesús lo estaba cargando. ¿Sí? Y si algo podemos entender, la palabra de Dios nos dice en Romanos, ¿sí?, que no hay justo ni aun uno delante de Dios. Pero el único que fue justo fue Él. ¿Sí? Pero en ese momento, ¿verdad?, a pesar de esa vida santa, de esa vida justa que Él vivió como hombre, en ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y Él se volvió algo aborrecible a los ojos de Dios. Por eso cuando Él expresa sus palabras, ¿verdad?, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba diciendo, ¿verdad?, la presencia de mi Padre me ha dejado solo. Él, después de haber dicho, ¿verdad?, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que Él y el Padre eran uno, en ese momento Dios lo había abandonado. ¿Por qué? Porque Él ya no era en ese momento su Hijo. Era una masa sanguinolenta, ¿verdad?, de carne, de huesos, que estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero, haciendo una clara referencia acerca de esto, cuando Él, estando ahí en la cruz, finalmente clama, consumado es. ¿Sí? Fíjense bien, consumado es. Nos está diciendo literalmente, todo lo que se tenía que hacer para que este mundo fuese salvo, ha sido hecho. Así es. ¿Sí? Todo lo necesario, todo lo que se tenía que pagar para que este mundo fuese salvo, ha sido hecho. Al decir consumado es, dice, ya no hay nada más que hacer. Todo está ya finiquitado, todo ya está pagado. No hay deuda más que pagar. La he pagado yo con mi vida misma. ¿Sí? Y dentro de esto, veamos algunas cosas importantes, ¿verdad? Porque consumado es,
inciso A, implica que todas las promesas y profecías fueron cumplidas en él. ¿Sí? O sea, literalmente era imposible que todo lo que se prometió desde Génesis, ¿sí?, hasta Malaquías se cumpliera en una sola persona. O sea, era literalmente imposible. Tan solo por hacer un ejercicio, pongamos juntas a 10 personas que todas se pongan de acuerdo en un solo asunto y escriban de lo mismo. Cada uno va a tener un punto de vista diferente. La Biblia, que es un libro, pero a la vez es una enciclopedia, porque es un compendio de 66 libros, ¿sí?, era literalmente imposible que cada escritor coincidiera en las mismas cosas y nos llevaran a un solo asunto. Así es. O sea, literalmente es imposible. ¿Sí? Pero en absoluto podemos entender que el autor de la palabra de Dios es uno solo y es el Espíritu Santo. Y cada hombre, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir todas las cosas. ¿Para qué? Para que en un solo hombre se cumplieran todas las profecías y promesas que se tenían que cumplir en Jesús. Entonces, si entendemos, ¿verdad?, primeramente el texto consumado es, tenemos que entender que todas las promesas y profecías fueron cumplidas en él. Amén. Por ejemplo, podemos encontrar en ese mismo capítulo, en el capítulo 19 de Juan, vamos, si tienen en sus Biblias, vamos a buscarlo. Podemos encontrar algo bien significativo ahí. Juan 19, versículo 28. Dice, fíjense, en el griego original, que fue escrito el Nuevo Testamento, encontramos aquí las 3 palabras. Consumado es 3 veces, ¿verdad?, dicho. Dice el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba ¿cómo? Consumado. Fíjense bien. Dijo para que la escritura ¿qué? Se cumpliese. Ahí la palabra cumpliese, ¿verdad?, en el original habla de consumar. ¿Sí? Así que si lo leemos de otra manera, ¿verdad? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura fuese consumada. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fueron las últimas palabras del Señor en el momento que él estaba muriendo. Dijo, o sea, ya no hay nada más por hacer, ya no hay nada más que decir. Toda promesa, toda profecía que se dijo de mí, se cumplió. ¿Sí? Antiguamente se dijo desde el momento, en el lugar donde iba a nacer, desde su huida a Egipto, ¿verdad?, cuando Herodes intentó matarlo, de cómo, o sea, todas las cosas que de él se dijeron, ¿verdad?, se cumplían perfectamente en él. O sea, no había manera de que nada se omitiera. Inclusive muchos teólogos, ¿verdad?, han descrito el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 como salmos mesiánicos, en los cuales todo lo que se describe ahí se cumplió perfectamente en el Señor. ¿Sí? Entonces, podemos tener claro, ¿verdad?, en este inciso, que todas las promesas y profecías fueron cumplidas en él, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad?, de principio a fin, fue cumplida en el Señor Jesucristo, ¿verdad? A él le dijeron en alguna ocasión, ¿verdad?, es que con lo que tú haces tú quebrantas la ley. Y él dijo, no he venido para abrogar la ley, no he venido para quebrantarla, sino más bien ¿para qué? Para cumplirla. ¿Sí? Así que en Cristo podemos entender primeramente esto. Las promesas y profecías fueron cumplidas en él. Inciso B. Todos los sacrificios que eran necesarios para expiar el pecado se cumplieron ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento yo lo decía, ¿verdad? Dios empieza a tener tratos con su pueblo amado que es el pueblo de Israel, y les da la ley. Y al darles la ley, ¿verdad?, les establece una manera de sacrificios que ellos tenían que llevar a cabo para que de esa manera ellos pudieran expiar el pecado. ¿Sí? Todavía no era el momento de que Jesús viniera. Pero en ese trato que Dios tenía con su pueblo, era necesario que ellos de una manera, ¿verdad?, simbólica, pudieran expiar el pecado que había en ellos. ¿Sí? Dios mismo sabía, ¿verdad?, de antemano, y lo empezó a decir desde Génesis, cuando da la primera promesa, ¿verdad?, acerca de la redención del hombre, dijo, bueno, de la simiente de la mujer
van a ser alguien que va a herir a la serpiente en la cabeza. Aunque a lo mejor la serpiente, ¿verdad?, le va a herir en el calcañar, pero él va a herir a la serpiente en la cabeza. Y al dar esa promesa desde ese momento, Dios ya estaba declarando el plan de redención que él tenía para el hombre. Sí. En Jesús, ¿verdad?, tenemos claro que él era ya el sacrificio perfecto. Año con año se sacrificaban, ¿verdad?, esos corderos, ¿verdad? Año con año, ¿verdad?, se hacían tantos sacrificios para expiar el pecado, pero era necesario que llegara el cumplimiento de un sacrificio totalmente perfecto para que la gente pudiera por fin, ¿verdad?, ya no hacer más sacrificios por el pecado, sino entender que ahora la sangre de Cristo, ¿verdad?, es más que suficiente para perdonar y limpiar nuestros pecados. ¿Sí? No hay nada más. ¿Sí? Fíjense, el ofrecimiento de sacrificios sangrientos cada día aumentaba más. Eran llevados a cabo por hombres ordenados para ese propósito, ¿verdad? La palabra de Dios nos relata que fue Aarón y sus hijos, ¿verdad?, los que fueron escogidos para estar en el sacerdocio. ¿Sí? Cada mañana y cada tarde se ofrecía un cordero, en ocasiones especiales. Los novillos, ¿verdad?, gemían, los carneros sangraban, los cuellos de las palomas eran quebrados. Y durante todo ese tiempo, ¿verdad?, los santos estaban clamando: oh Jehová, ¿hasta cuándo cesará el sacrificio? ¿Hasta cuándo, verdad, dejaremos de sacrificar animales para expiar el pecado? Era el momento, ¿verdad?, cuando Jesús nació, que el Cordero Perfecto de Dios fuera preparado para expiar todo el pecado del mundo. Es tan vigente su sangre, es tan vigente su sacrificio, que hasta este momento nosotros tenemos claro que basta solamente con reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas, creer en nuestro corazón que Él fue levantado de entre los muertos para que nosotros seamos salvos, reconocer que su sangre nos limpia de todo pecado y que por medio de su sacrificio nosotros ahora somos aceptos delante de Dios. ¿Sí? Solamente eso. ¿Sí? No necesitamos más. ¿Sí? No necesitamos poner más nosotros, ¿verdad?, nuestro cuerpo en sacrificio. No necesitamos más ir a un lugar, ¿verdad?, de rodillas hasta que sangre, o azotar nuestras espaldas, ¿verdad?, para que sangren, y de esa manera nosotros agradar a Dios. Eso ya no es necesario, porque ese sacrificio ya lo hizo Jesús. Él soportó por nosotros todos esos azotes. Él soportó por nosotros, ¿verdad?, que esas espinas se encaran en su cabeza. Él soportó por nosotros, ¿verdad?, que sus clavos atravesaran sus manos, sus pies. Él soportó todo ese dolor, inclusive vamos a decirlo así, Él soportó todo ese abandono de parte de aquellos que le decían amar, y estuvo solo allí en la cruz, y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. ¿Sí? Entonces, todos los sacrificios que eran necesarios para expiar el pecado se cumplieron en nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Por fin se iba a levantar un sumo sacerdote que Él mismo se iba a poner como un sacrificio perfecto para nosotros. Sí. Por eso es que Él es nuestra imagen, ¿verdad?, nuestro ejemplo como sumo sacerdote. Sí. De la misma manera que Él puso su vida en sacrificio, de la misma manera Él espera de nosotros que nosotros la demos por Él. Sí. Por nadie más. Porque Él es nuestro todo. Él nos demostró por medio de la cruz que Él iba a ser y quería ser para nosotros nuestro todo. Sí. A veces nosotros, ¿verdad?, comulgamos en dividir nuestros corazones, ¿verdad?, para amar a Dios y amar las cosas que este mundo ofrece. Dios no espera eso de nosotros. Dios lo que espera es que nosotros nos demos en una totalidad a Él. ¿Sí? Que seamos completamente de Él, porque Él lo dio todo por nosotros. Y esto nos lleva al inciso C, ¿verdad?, que Cristo Jesús nos dice que en Él fue cumplida la obediencia perfecta en todos los aspectos. En Él fue cumplida esa obediencia perfecta en todo aspecto, o sea, nada le faltó. Vamos al libro de Hebreos, ¿verdad?, a la carta a los Hebreos, capítulo 5.
Miren, vamos a leer desde el verso 1 como dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿verdad? Por ejemplo, un pastor es un sacerdote dentro de una iglesia. Dice aquí que es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, dice, en lo que Dios se refiere. Y después en el verso 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está, ¿qué? Rodeado de debilidad. O sea, nos está diciendo que aún, ¿verdad? Hombres, como un servidor, como el pastor Omar, ¿verdad? Como cualquiera de los pastores que estamos al frente de una iglesia, estamos rodeados de debilidades, ¿verdad? Pero está diciendo algo bien importante en los siguientes versículos. Dice, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, fíjense bien, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces describe lo que hizo Cristo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué sucedió, hermanos? Aprendió la obediencia. Sí. O sea, curiosamente, si tratáramos de describir la magnitud de lo que es el pecado, nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos cortos en el sentido de pensar que con cualquier sacrificio que nosotros hagamos, expiamos el pecado que hemos cometido. O sea, nos quedamos cortos porque para Dios, o sea, el pecado es algo que va más allá. Si nos vamos al relato original de Génesis, se nos dice que Dios había reservado para sí algo muy especial en el jardín del Edén, algo que solamente le pertenecía a él. ¿Sí? Dios le dice al hombre, ¿verdad? De todo árbol del huerto que hay en este jardín, tú puedes comer, pero del árbol que está en el centro, el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir? Que Dios se había reservado ese árbol únicamente y exclusivamente para él. Si lo entendemos a la revelación de la palabra, Dios nos dice que en él encontramos el bien y el mal. Pero qué curioso, ¿verdad? Cuando el hombre falla, cuando el hombre comete el pecado de desobedecer a Dios, porque realmente ese fue el pecado, desobedecer a Dios. Al cometer ese pecado, en ese momento, ¿verdad? El hombre quiso hacerse como Dios. Porque a Dios solamente le pertenecía el derecho de conocer lo que era bueno y de lo que era malo. Pero el hombre quiso ser como Dios. Sí. Y de ahí a la fecha, el hombre siempre ha querido ser como Dios, ha querido controlar las cosas. Nos relata en el mismo libro de Génesis, ¿verdad? Que después del diluvio, la humanidad nuevamente volvió a multiplicarse y dice que algunos de ellos, ¿verdad?, se juntaron para poder hacer una torre muy alta que pudiera llegar hasta el cielo y hacerse un nombre muy alto. ¿Qué vemos ahí nuevamente? Vemos ahora sí la triste humanidad del hombre queriendo igualarse a Dios. Y al ver eso, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que es por ello que Dios tenía que buscar un plan redentor para nosotros. Era necesario que nosotros reconociéramos que necesitábamos a un Salvador, pero para reconocer que necesitábamos a un Salvador, teníamos que caer a una triste condición humana, para que nos diéramos cuenta de lo pecadores que somos, de lo mucho que le fallamos a Dios, de lo mucho que nosotros le hemos ofendido, y entonces al estar ahora sí en ese hoyo, en ese agujero, ¿verdad?, en esa triste condición, podamos reconocer que necesitamos un Salvador. Sí. Porque no es sino hasta poder sentir ahora sí ese genuino arrepentimiento, ¿verdad?, esa tristeza en nuestro ser de que le hemos fallado a Dios, no es sino hasta ese momento que entonces Jesús puede hacer algo con nosotros. Y entonces Él, como sumo sacerdote, como describe aquí Hebreos, ¿verdad?, puede interceder a favor de nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él tuvo una obediencia perfecta. ¿Sí? Él no pecó, Él no falló. O sea, inclusive, ¿verdad?, muchas veces vamos a decirlo así, sus enemigos, ¿verdad?, los religiosos de aquel tiempo, de una u otra manera buscaban que Él se equivocara en algo. Pero Jesús, lleno de la sabiduría de Dios,
O sea, Él en todo momento, ¿verdad?, podía contrarrestar cualquier ataque. ¿Sí? Pero siendo Él perfecto, su obediencia fue lo que nos llevó para que nosotros por medio de Él podamos acercarnos a Dios. ¿Sí? Dice aquí, en el verso 9, y lo dice de esta manera, dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué se perfeccionó primero? Por medio de la obediencia. Pero habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Sí? Y de esto obviamente voy a hablar en la siguiente plática, ¿sí?, para que podamos entender que ciertamente Dios vino para salvarnos por medio de Jesucristo. Pero al entender la palabra consumado es, quiere decir que Jesús ganó muchas cosas para nosotros. ¿Sí? Ya no hay más sacrificio que nosotros hagamos para agradar a Dios. El sacrificio perfecto que agradó a Dios fue la muerte de su Hijo en esa cruz. Sí, amén. ¿Sí? Ningún otro. ¿Sí? A veces podemos nosotros hacer cosas y pensar que esas cosas que hacemos agradan a Dios. Ciertamente sí. Pero lo que más le agrada fue el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Por eso está tan vigente. Por eso es que es poderoso hasta el día de hoy. Por eso es que por medio de su sangre podemos obtener salvación. Por eso es que por medio de Él podemos entender que todo lo que había que cumplir, se cumplió en Él. ¿Sí? Efesios, vamos a Efesios capítulo 1. Si van anotando estas citas, hermanos, sería bueno. No las tengo, o sea, yo inclusive no las traigo ni siquiera aquí en mi bosquejo, pero Dios me está poniendo Efesios capítulo 1, hermanas. Y vamos a leer desde el versículo 11. Efesios capítulo 1, verso 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, ¿quiénes? Vosotros. O sea, no solo aquellos, ¿verdad?, que estuvieron viviendo ese tiempo, sino también nosotros. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, nada más imagínense, Jesucristo con su sacrificio estaba pagando el derecho a que nosotros fuésemos de Él. Así es. Y con su sacrificio estaba pagando el derecho de que usted y yo, al recibirle, seamos de su pertenencia, o sea, le pertenezcamos a Él. Así es. Sí. Imagínense nada más qué precio tan alto pagó Él. Pagó con su vida, por cada uno de nosotros. Amén. Y dice más adelante, ¿verdad? Y es una oración que hace el apóstol Pablo, dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y fíjense bien nada más la oración que el apóstol Pablo está haciendo por nosotros, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Él. O sea, nada más fíjense, y de verdad que hasta se me enchina la piel, la grandeza de entender cuando Jesús dijo, consumado es. O sea, consumado es, o sea, todo lo que ustedes tenían que hacer, yo ya lo hice. Así lo está diciendo Jesús. Todo lo que ustedes tenían que pagar, ya lo pagué yo. Sí. ¿Sí? Todo lo que ustedes necesitaban pagar por su pecado, yo lo he cumplido. ¿Sí? Yo soy. Ya no necesitan más, solamente necesitan mirarme a mí como el camino para alcanzar esa gloria a la cual nos ha llamado Él, ¿verdad? Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice el Señor Jesús que el príncipe de este siglo a muchos los tiene vendados. O sea, los tiene ciegos prácticamente. No se dan cuenta de la grandeza de lo que Jesús ganó para nosotros.
Muchos están así, por eso viven en una condición autocondenable. Por eso es que muchos siguen haciendo sacrificios para poder expiar su pecado. Sí. Me daba yo cuenta en días pasados, ¿verdad? En este mes, cuánta gente, o sea, viaja a determinados lugares para poder expiar sus pecados, para cumplir promesas, para hacer mandas, ¿verdad? Decir, bueno, pues por un año más, ¿verdad?, de bendición, cuando realmente no se dan cuenta que la bendición está a un paso a darse cuenta de que el Evangelio que el Señor Jesús nos ha encomendado predicarles, solamente basta que ellos hagan de Él su Señor y entonces en Él encuentran las respuestas para toda su vida. No más sacrificios, no más mandas, no más sufrimiento, ¿verdad?, por alcanzar algo. Todo sufrimiento ya lo hizo Jesús. Él ya lo cumplió. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. O sea, allí podemos, por eso es que cada promesa y cada profecía se cumplió en Él. Y ahorita los versículos que vienen, o sea, de verdad son palabras muy poderosas para cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús, como nuestro Señor dice. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí está lo más hermoso, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y a quién cree que lo dio por cabeza? A la iglesia. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Usted y yo, hermano, hermana, somos parte de su cuerpo. ¿Sí? Y sabe, Él es la cabeza y de Él recibimos todos los nutrientes que este cuerpo necesita. ¿Necesita usted paz en su vida? De la cabeza tenemos que recibir esa paz. ¿Necesita amor en su vida? De la cabeza recibimos ese amor. ¿Necesita usted consuelo en su vida? De la cabeza es que nosotros recibimos ese consuelo. ¿Sí? ¿Ha sentido que a veces su vida parece que no tiene rumbo? De parte de la cabeza encontramos dirección, tenemos visión, encontramos propósito. ¿Sí? Todo viene de Él. Por eso es que nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. Por medio de Él nosotros somos dirigidos, somos conducidos hacia el propósito eterno que Él tiene ya para nosotros. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Lo que nosotros hoy aquí en la tierra probablemente estemos pasando, sufriendo, lo que Él tiene preparado para nosotros es más grande y es más sublime que lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. ¿Sí? Aquí hay sufrimiento, aquí hay dolor, aquí lloramos, aquí nos cansamos, ¿verdad? Nos enfermamos. Pero ¿saben qué? Cuando lleguemos a su gloria eterna, todo eso va a desaparecer. Y esa es la esperanza que nos debe de motivar para que cada día nosotros vivamos con el hecho de que un día nos vamos a encontrar con Él en la eternidad. ¿Sí? Hoy aquí en la tierra, por cierto, tenemos muchas cosas, ¿verdad?, por las cuales padecemos. Pero cuando entendemos el sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros, ¿saben qué, hermanos? Cualquier cosa, por muy grande que parezca, es pequeña ante la presencia de nuestro Dios. Ante lo que Él ganó y ante el poder que Él muestra por medio de su Espíritu Santo para con nosotros. Por eso cuando la Escritura nos dice, ¿verdad?, dice que el poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. En el libro de Romanos nos dice que fue por medio del Espíritu de santidad que Cristo fue resucitado. Eso quiere decir que cuando Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar a un consolador, les voy a enviar a alguien que les ayude, está hablando del Espíritu Santo, el cual opera en nuestras vidas. El cual, mientras no hubiese sido consumado el sacrificio perfecto de Cristo, no lo tendríamos. Pero por medio del sacrificio perfecto de Él, consumado en la cruz, es que nosotros tenemos el poder de su fuerza, que es su Espíritu Santo. Es por medio de su Espíritu Santo que nosotros podemos seguir adelante ante la vida, independientemente de cualquier problema o circunstancia que se nos presente. Porque es el Espíritu Santo quien opera en nosotros para que un día podamos alcanzar esa eternidad gloriosa que Él tiene para nosotros. Entonces, hasta ahorita podemos ver, ¿verdad?,
que todas las promesas y profecías fueron cumplidas en Él, que todos los sacrificios que eran necesarios para expiar el pecado se cumplieron en Él, que Cristo Jesús nos dice que en Él fue cumplida la obediencia perfecta en todos los aspectos, ¿verdad? Y el inciso D nos dice que ya no existe deuda que tengamos que pagar. Jesucristo pagó toda deuda con su sacrificio. ¿Sí? ¿Saben? Nosotros, como seres humanos, estábamos obligados a cumplir la justicia de Dios. La justicia de Dios era esta. Y digo esta porque después de Cristo, ¿verdad? Él ya pagó todo. Pero la justicia de Dios era esta, ¿verdad? Si tú hiciste algo malo, tú tienes que ser condenado. Inclusive dentro de la ley, ¿verdad? Y muchos la llaman la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Mano por mano. Sí. O sea, de acuerdo a la ley, nosotros estábamos, o sea, dijeron pastor, estábamos fritos. ¿Sí? Si los fariseos, los escribas que buscaban cumplir la ley al pie de la letra, o sea, se equivocaban, imagínense cuánto más nosotros, hermanos, que ni judíos somos. Entonces, no había de otra. Nosotros sí no teníamos rescate, no teníamos salvación. Sí, no había esperanza para nosotros. ¿Pero qué creen? Jesucristo pagó toda deuda. Sí, Jesucristo pagó toda deuda. O sea, nosotros, aquellos que no le conocen al Señor, ¿sabe cuál es el pago para sus vidas? Es ir directamente al infierno. Sí. Se oye fuerte, se oye cruel, pero esa es la verdad. Pero esa verdad la podemos cambiar desde el momento en que nosotros decidamos poner nuestra vida en Cristo Jesús. En ese momento, o sea, en ese momento, tal vez la incertidumbre de saber qué va a pasar conmigo el día que muera va a desaparecer. ¿Por qué? Porque sabemos que el día que muramos, los que morimos en Cristo, tenemos una esperanza gloriosa. Amén. Hace unos días atrás falleció mi mamá, y aunque de alguna manera desde principios de año, ¿verdad?, mi hermano y yo teníamos conocimiento de que ella tenía un problema en su hígado, pero pues los médicos nos dieron buenas esperanzas. Mientras siguiera su tratamiento y mientras hiciera todo lo que tenía que hacer, pues ella podía ahora sí vivir muchos años más. Sí. Pero de buenas a primeras, a finales del mes de septiembre, se agravó su situación, y hace unos días, ¿verdad?, se puso aún más grave, y en cuestión de una semana fue que falleció. Sí. Y en su momento, ¿verdad?, a veces como hijos, pues en la carne sí duele, ¿no? Y duele en el corazón. Me decía un amigo, ¿verdad? Dice, pastor, es que yo creo que una madre es irreemplazable. Digo, pues yo creo que sí. Digo, al menos en esta tierra sí, o sea, de alguna manera es una madre la que nos da vida. ¿Sí? Es una madre la que nos cría, la que nos enseña a comer, ¿sí?, la que nos conduce en muchas cosas. Pero le decía yo a él, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo tengo claro algo. Mi mamá está en la presencia del Señor. Amén. Porque, o sea, esa esperanza de la cual durante muchos años se nos ha hablado, mi mamá ahora ya la está disfrutando. Amén. Amén. Sí. Y esa es la esperanza que debemos de tener aquellos que creemos en Cristo, para que la incertidumbre de saber dónde vamos a pasar la eternidad desaparezca, y tener ahora sí la certeza de que en el momento que seamos llamados a cuentas, estaremos con el Señor. Ciertamente, o sea, aquí en este mundo queda tristeza, queda sufrimiento, queda dolor, pero al final de cuentas sabemos que un día nos hemos de encontrar allá, y esa es nuestra esperanza. Eso es por ello que a veces tal vez los cristianos, ¿verdad?, somos juzgados, porque algunos familiares que tengo que no conocen del Señor, ¿verdad?, me decían, pero ¿cómo es posible que estén cantando cantos, ¿verdad?, en el sepelio de tu mamá? Y le digo, porque nosotros tenemos esperanza, ¿sí?, porque nosotros hemos creído en aquel que es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. ¿Sí? Y teniendo esa esperanza y teniéndola tan clara, podemos, o sea, con toda confianza saber que ella está en su presencia. Ciertamente aquí queda su cuerpo, y que un día Jesús lo prometió, ¿verdad?, ha de resucitar, ¿sí?, se ha de levantar. Nuevamente ella va a ocupar ese cuerpo, ¿verdad?, va a ser espíritu, alma y cuerpo nuevamente en uno solo.
Pero mientras tanto su alma, que a veces es lo más preocupante de saber dónde va a pasar la eternidad, ya está en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, entender que toda deuda fue pagada por Él, que ya no existe ninguna. Todo fue cumplido, ¿verdad? Sí. Hice aquí una pequeña anotación, ¿verdad? Si nosotros y un servidor estuviésemos obligados a satisfacer la justicia de Dios, esto sería siendo solamente enviados al infierno. Nunca hubiéramos podido decir consumado es, pero Cristo ha pagado la deuda que todos los tormentos de la eternidad no hubieran podido pagar. Almas perdidas sufren el día de hoy, como han sufrido por muchas edades pasadas. Pero la justicia de Dios no ha sido satisfecha. Dice, su ley no ha sido plenamente engrandecida. Cuando el tiempo termine, la eternidad flote para siempre sin haber pagado ningún saldo de la deuda, el castigo por el pecado deberá recaer sobre los pecadores que no han sido perdonados. Pero Cristo ha hecho que todas las llamas del abismo no puedan hacer lo que no podrían hacer en toda la eternidad. Dice, Él ha engrandecido la ley, la ha hecho honorable, y ahora clama desde la cruz diciendo, consumado es. O sea, Jesús está diciéndonos, mírenme a mí, ¿sí? A nadie más. Vuelvo a repetir, no hay mediadora, no hay mediador. Él es el único. ¿Sí? Él es el único capaz de llevarnos directamente al Padre. ¿Sí? Y el inciso E dice, al decir nuestro Señor consumado es, destruyó el poder de Satanás, el pecado y la muerte. Cuando el primer hombre, al desobedecer a Dios, le dio el derecho a Satanás, ¿verdad?, de empoderarse en este mundo, tenía que venir otro hombre a cumplir la ley de manera perfecta, a vivir una vida de santidad intachable, para que entonces le pudiera arrebatar el reino que tenía Satanás y que tenía la muerte. ¿Sí? Por causa del pecado, todos teníamos ya un destino trazado. ¿Sí? Íbamos directo al infierno. Pero a causa de la justicia de Cristo Jesús, y que Él cumplió perfectamente en la cruz. Por eso vuelvo a repetir, cuando Él dijo, consumado es todo, absolutamente todo lo que había que pagar, todo el derecho que tenía Satanás, ahora ya no lo tiene. Yo lo he reclamado. ¿Sí? Mi vida ha sido tan perfecta que por esa vida vengo y reclamo lo que Satanás un día le arrebató al hombre. Por eso es que Él, como el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre, ¿sí?, pudo tomar todo eso. ¿Sí? Él se enfrentó al pecado. ¿Sí? El pecado de alguna manera estaba omnipotente, ¿verdad?, poderoso. Ese pecado lo llevó a que Él fuera clavado en la cruz. Pero a la vez, cuando Él fue clavado en la cruz, Él a su vez clavó el pecado en la cruz. ¿Sí? Cuando Pablo expresa con estas palabras en la carta a los Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más que, más ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Dice, y lo que ahora vivo en la fe, ¿sí?, lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entendía claramente, ¿verdad? Es por medio de Cristo que nosotros obtenemos todo lo que nosotros necesitamos. Cristo clavó el pecado en la cruz. Estuvieron allí los dos clavados juntos. El pecado, pero también el destructor del pecado. ¿Sí? El pecado destruyó a Cristo. Y mediante esa destrucción, ¿qué creen? Cristo destruyó el pecado. Así es, amén. ¿Sí? En ese momento acabó con todo. Por eso es que el ladrón más perdido, el violador más perverso, ¿sí?, puede estar en un momento en el cual ellos puedan entender el sacrificio de Cristo, y así sean las personas más malas de este mundo. Basta con que reconozcan en su corazón que Cristo es el Señor. Amén. Y suena imposible, ¿verdad? Porque casi la mayoría quisiéramos que hombres tan malos pagaran por lo que han hecho. Y suena imposible, ¿verdad?, que solamente el hecho de que ellos reconozcan su pecado delante de Dios, pidan perdón por él
y reconozcan a Jesús como el Señor de sus vidas, es más que suficiente para que todos sus pecados sean perdonados. Parece de locos. Por eso es que inclusive Pablo en la carta a los Romanos nos dice que la predicación de la cruz es locura para muchos. ¿Sí? Yo en algunas ocasiones, ¿verdad?, he visitado la cárcel y me doy cuenta como hombres tan malos que están allí ahorita pagando, ¿verdad?, por delitos que cometieron, pero estando allí han conocido del Señor. ¿Sí? Y cómo ha bastado solamente que ellos se arrepientan para que Cristo pueda empezar a hacer algo nuevo en sus vidas. Ciertamente están expiando, ¿verdad?, su delito, pero a la vez son libres aquí. ¿Sí? Aquí muy dentro. Satanás se presentó, asaltó a Cristo con todas sus huestes espirituales, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si Satanás, ¿verdad?, y sus demonios hubiesen sabido que estaban crucificando al Señor de gloria, no lo hubieran hecho. O sea, si ellos hubieran entendido cuál era el plan de nuestro Señor, no lo hubieran crucificado. Pero ¿qué creen? Satanás y sus demonios estaban tan ciegos que decían, por fin hemos matado al Hijo de Dios. No se daban cuenta que ellos mismos estaban acarreando su propia destrucción. Sí. Y entonces tomé esta frase, ¿verdad?, de un sermón de un hombre que lo predicó hace muchos años, y dice así, se los quiero leer para que lo podamos entender de esta manera. Dice: a continuación vino el segundo enemigo, Satanás. Él asaltó a Cristo con todas sus huestes. ¿Sí? Les digo, despierten, levántense, o quédense caídos para siempre. Aquí está nuestro gran enemigo, que ha jurado herir mi cabeza. Ahora nosotros vengamos e hiramos su calcañar. Lanzaron sus dardos infernales a su corazón. Derramaron sus calderos hirvientes en su cerebro. Vaciaron su veneno en sus venas. Escupieron sus insinuaciones en su rostro. Susurraron sus diabólicos miedos a su oído. Yo no sé si en algún momento usted puede entender que nuestro Señor tuvo miedo. ¿Sí? Como hombre tuvo miedo. Dice la palabra de Dios que cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando, estaba él orando, y dice que grandes gotas de sudor caían de su rostro como si fueran gotas de sangre. Y él entonces oraba al Padre y le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quiere decir? O sea, él sabía lo que se iba a tener que enfrentar en unos momentos más. Pero entonces dijo, ¿verdad? Y yo creo que ahí fue donde el Espíritu Santo le dio esa fuerza necesaria. Le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Él sintió temor al saber que iba a la cruz. Sintió temor de todo lo que iba a sufrir. ¿Sí? Y dice, sigo leyendo lo que dice este predicador, ¿verdad? Dice, él estuvo solo, el león de la tribu de Judá, perseguido por todos los perros del infierno. Nuestro campeón no se descorazonó, sino que usó sus armas santas, golpeando a derecha e izquierda con todo el poder de su humanidad, apoyada por Dios. Las huestes de maldad se le echaron encima, descarga tras descarga fue arrojada contra él. Estos no eran meramente truenos, sino descargas del tipo que podrían sacudir las propias puertas del infierno. El conquistador avanzó con firmeza, derribando sus escuadrones, haciendo pedazos a sus enemigos, rompiendo el arco y haciendo añicos la lanza, y quemando los carros en el fuego mientras clamaba, en el nombre de Dios voy a destruirlos. Al fin, paso a paso, se enfrentó al campeón del infierno, y ahora nuestro David combatió a Goliat. La lucha no duró mucho, las tinieblas que se juntaron alrededor de ambos fueron muy densas, pero el que es el Hijo de Dios, así como el Hijo de María, sabía cómo golpear al enemigo, y en efecto, lo golpeó con furia divina, hasta que habiéndolo despojado de su armadura, habiendo detenido sus encendidos dardos, y habiendo herido su cabeza, clamó, consumado es. Y envió al diablo sangrando y aullando a lo profundo del infierno. Podemos imaginarlo siendo perseguido por el eterno Salvador, que exclama, traidor, mi rayo te encontrará y te traspasará por completo, aunque te sumerjas bajo la ola más profunda del infierno, buscando una tumba protectora. ¿Sí? El diablo no se imaginaba lo que le iba a pasar. Él creía que estaba destruyendo al Hijo de Dios, pero no se estaba dando cuenta que él solito estaba acarreando su propia destrucción.
Al decir consumado es, podemos tener tan claro que Él ganó todo para nosotros. Sí, amén. Al decir consumado es, ¿verdad? Es decir, que Él destruyó el poder de Satanás, el poder del pecado y el poder de la muerte. ¿Sí? Miren, dice la palabra de Dios en el Salmo 24, verso 7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, ¿verdad? Cuando David escribe ese salmo, era un salmo profético, un salmo mesiánico. Y estaba hablando precisamente del momento en que el Señor iba a emerger del Seol, iba a emerger del Hades, después de haberle arrebatado el reino que tenía Satanás, el reino que tenía la muerte, ¿sí? Y se iba a empoderar como el Rey de Gloria. Por eso dice: alzaos vosotros puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Cuando el Salvador clamó, consumado es, había derrotado el pecado, había derrotado a Satanás, e igualmente había vencido a la muerte. Inclusive, ¿verdad? Dice que en el momento en que Cristo, ¿sí?, resucitó, dice que, que en el momento en que Cristo, ¿verdad?, murió y arrebató las llaves de la muerte, a la vez, ¿sí?, a la vez, dice que muchos más resucitaron. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versos 52 y 53, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, en el momento en que Cristo resucitó, resucitaron otros más, ¿verdad? Para testimonio, ¿sí?, para que entendieran cuán grande era el poder de nuestro Dios. Amén. Dice: ahora, el día de hoy, el Salvador de nosotros tiene en sus manos las llaves de la muerte. ¿Sí? Y cuando entendemos eso, es porque ahora Él es, ¿verdad?, quien determina cuándo llega el tiempo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice en otra parte de la Escritura, en Hebreos, dice: así que por Hebreos capítulo 2, verso 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, ¿verdad? O sea, Él tenía ese imperio. ¿Pero qué creen? Cristo se lo arrebató. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? Dicho de otra manera, tiene las llaves de la muerte y del infierno. Dice la palabra que inclusive cuando nuestro Señor estuvo allá, en las partes más vagas de la tierra, dice que le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Así es, exactamente. Sí. Para darles testimonio de que Él era aquel de quien se había hablado y profetizado. Sí. Para que se dieran cuenta que Él era el Señor de gloria, que Él era el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Sí. Inclusive algunos teólogos dicen, ¿verdad?, que si los ángeles que traicionaron a Dios, ¿verdad?, en esa rebelión, cuando se fueron con Satanás, se les hubiera concedido el derecho de la redención, se hubieran arrepentido. Claro. Pero para ellos ya no lo hay. Sí. Pero para nosotros sí, hermanos. Para nosotros sí, o sea, y esa es la ventaja, esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Para nosotros sí. Amén. Sí. Podemos ser redimidos, Gloria podemos a Dios. nuevamente llegar, ¿verdad?, al propósito y al plan que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Quiero empezar a concluir esto y vamos a tocar el punto número 2, ¿verdad? Dice: al oír estas palabras de parte de nuestro gran Señor Jesucristo, ¿cuál es? Consumado es. Debemos maravillarnos de la grandeza que en ellas se encierran, ¿verdad? Algo bien importante es entender que al cumplir Jesús con todo esto, Él nos dio un mejor pacto del que ya estaba. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15, vamos para allá. 9:15. Sí. Sí, así es. Hebreos.
Hebreos 9:15 dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, sí. Él es un mediador de un nuevo pacto. Ajá. ¿Sí? Ciertamente tuvo que intervenir la muerte de nuestro Salvador, pero por medio de esa muerte ahora nosotros tenemos un mejor pacto. ¿Sí? Miren, Jesucristo tenía que cumplir la ley al pie de la letra. Por medio de su sacrificio, nosotros seríamos lavados de todo pecado, limpiados de toda maldad. Hay una promesa que se hizo en el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Sí. Cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, dice que Él nos iba a redarguir de pecado, de justicia, de juicio. O sea, Él nos iba a llevar a ese conocimiento de entender lo tan necesitados que estamos de Él en nuestra vida. Nadie puede anhelar algo tan grande si no siente esa necesidad en su corazón. Nadie puede, ciertamente, ¿verdad?, decir que Cristo mora en su corazón si aún sus actitudes no han cambiado. Leía yo una frase que tienen aquí afuera, ¿verdad? O sea, es imposible alguien que todavía sienta envidia, que sienta amargura en su corazón, que sienta tantas cosas, puede decir que ha nacido nuevo. Ciertamente no ha nacido. A lo mejor solamente fue algo imaginario, ¿verdad? Algo que solamente hizo como un mero compromiso. Cuando alguien nace de nuevo, su vida es totalmente transformada. Así es. Sí. Cuando Jesucristo dijo consumado es porque Él tenía esas promesas que en su palabra estaban y están vigentes para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Cuando Él dijo consumado es, dije, he pagado toda deuda por ustedes, hijos. Todo lo que ustedes debían, yo ya lo he pagado, para que ustedes disfruten por el sacrificio que yo he hecho. Sí. Dice en el capítulo 36 de ahí mismo de Ezequiel, verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El pacto fue ratificado ese día cuando Cristo dijo consumado es. Su Padre fue honrado y la divina justicia fue plenamente manifiesta. Ciertamente el Padre siempre amó a su pueblo, fíjense. Y aquí hay algo bien importante que debemos de entender, mis amados. El amor de Dios es grande. Sí, el amor de Dios es grande. Dice en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4 y verso 8, que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí. Pero déjenme decirles algo todavía aún más relevante que eso, ¿verdad? Que aunque el amor de Dios es grande, la justicia de Dios es aún más grande. Sí. Y no podemos omitir la justicia de Dios por su amor. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Sí. No solamente podemos predicar que Dios nos ama, tenemos que predicar que Dios es justo, y por cuanto es justo, es necesario que nosotros reconozcamos el pecado que hay en nosotros para poder ser perdonados. Sí. Si nosotros no lo reconocemos, de nada nos vale solamente entender que Dios es amor. Por su amor no vamos a ser salvos. Sí. Tenemos que ser salvos por su justicia. Y esa justicia fue satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. Sí. Y como esa justicia de parte de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Jesucristo, es por eso que nosotros tenemos que entender que Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Amén. Para que entonces su justicia se refleje en nosotros y nosotros podamos entonces, ahora sí, alcanzar plena salvación. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Cristo dijo consumado es, se quitaron las barreras que estaban en el camino del Padre.
Él quería como un Dios de amor, pero ahora Él podía, como un Dios de justicia, bendecir a los pobres pecadores. Desde ese día el Padre se agrada de recibir a los pecadores en su pecho. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos justicia de Cristo, pero por medio de Él. No porque nosotros seamos algo. Inclusive el profeta Isaías escribe que nuestras mejores obras delante de Él son como un trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir? O sea, ni siquiera vale. Por mucho que nosotros hagamos, no valen. Pero en cambio, cuando esas obras son hechas por medio de Cristo en nosotros, entonces para Él, ¿verdad?, son una ofrenda de olor agradable. Amén. Sí. Cuando Cristo dijo, consumado es, Él mismo fue glorificado. Entonces sobre su cabeza descendió la gloriosa corona. Al instante el Padre le dio todos los honores que no había tenido antes. Él tenía honor como Dios, pero como hombre, Él fue despreciado y desechado. Dice en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad?, que Él tomó la pobre condición de hombre. Dice que se humilló a sí mismo, o sea, siendo Dios, se humilló a sí mismo tomando la condición de hombre. Pero aparte de tomar la condición como hombre, dice que se humilló hasta la condición de siervo. Sí. Y fue humilde, fue obediente. Y llegó hasta el momento de tener que dar su vida en la cruz. Dice, pero como hombre, ¿verdad?, fue despreciado, fue desechado. Ahora como Dios y hombre, Cristo está sentado para siempre en el trono de su Padre, coronado con honor y majestad. En ese momento también, por medio del consumado es, el Espíritu fue obtenido entonces para nosotros. Por eso leíamos hace un momento en Efesios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo son las arras, son la promesa que Él nos ha dejado a nosotros. ¿Sí? Cuando se celebra un matrimonio, ¿verdad?, el hombre le entrega las arras a la mujer en símbolo de que nada le va a faltar. ¿Sí? Es una, ¿cómo decirlo? Es una referencia, ¿verdad?, de que Él va a hacer su provisión. Pero cuando entendemos que el Espíritu son las arras que Jesucristo nos ha dado a nosotros como iglesia, entendemos que es el Espíritu Santo la provisión que Él nos ha dado con cada uno de nosotros para que podamos caminar en esta tierra hasta el día en que nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, seamos levantados para estar en su presencia. ¿Sí? Él es la promesa. ¿Sí? Dicho de otra manera, así como un hombre, ¿verdad?, le entrega a una mujer un anillo para comprometerse, de la misma manera, así es el Espíritu Santo. Es el compromiso de saber que un día Él va a venir por nosotros, por su iglesia. Por eso en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, dice que el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Sí. El nombre de Maranata significa Cristo viene. Y la iglesia, ¿verdad?, debería de ser esa nuestra frase constante. Ven Señor Jesús. Sí. Saber que tenemos esa promesa, saber que Él está aguardando ahí a que se cumpla el tiempo para que venga por nosotros, nos llena de esperanza. ¿Sí? Nos llena de saber, ¿verdad?, cuántas cosas Él ganó por nosotros y cuántas cosas aún nos falta, ¿verdad?, de seguir disfrutando en este mundo antes de que Él venga. Y concluyo con estas palabras. Como hijos de Dios, debemos de tener siempre presente, o debemos de publicar estas palabras. ¿Sí? Son hijos de Dios aquellos que por fe recibieron a Cristo como su todo. Que cada día, ¿verdad?, podamos proclamar, consumado es. Vayamos y digámoslo a quienes se están torturando a sí mismos, pensando ofrecer satisfacción por medio de obediencia y mortificación. Que entiendan que ya hubo alguien que pagó todo lo necesario para que ellos fuesen salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que ya hubo alguien, ¿verdad?, que derramó hasta la última gota de su sangre para que seamos perdonados. ¿Sí? Que en todas partes de la tierra hay aquellos que piensan que la miseria del cuerpo y del alma puede ser una expiación por el pecado. ¿Sí? Hay gente que a veces usa esa frase que dice que el cielo y el infierno están aquí en la tierra. Yo digo que eso depende de quién sea el Señor de esas personas. Porque si Jesús es mi Señor, mi cielo está aquí en la tierra. Está allá en la eternidad, pero mi cielo está aquí en la tierra. ¿Sí? Pero si yo no tengo a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida,
aquí puede empezar a disfrutar el infierno. ¿Sí? El lugar no determina lo que es, sino es la persona que está allí. Si Jesús no estuviera en el cielo puede convertirse en un infierno. Si Jesús estuviese en el infierno puede convertirse en un cielo. ¿Sí? Porque Él es todopoderoso para hacer todas las cosas. ¿Sí? Si Jesús está en nuestras vidas, ¿sí?, Él puede hacer de nuestras vidas un cielo. No importando los sufrimientos que a lo mejor tengamos que atravesar en este mundo. El versículo que citaba hace un momento de la primera carta de Pedro dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es su promesa. Que un día vamos a estar en esa gloria eterna que Él está preparando. Pero dice, después de que padezcáis un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el padecimiento va implícito. ¿Que nos vamos a seguir enfermando? Sí. Pero por eso tenemos al médico de médicos. ¿Que vamos a seguir padeciendo a la mejora de nuestra economía? Sí. Pero por eso tenemos a Jehová Jireh, el que es el proveedor de nuestras vidas. ¿Sí? Lo más importante es que lo tenemos a Él. Todo lo demás, ¿verdad? O sea, ¿cómo decirlo yo? Es un ensayo para que nos podamos dar cuenta de las cosas tan grandes que Él ganó por medio de su sacrificio en la cruz para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, entender esa parte, ¿verdad?, es tener de pleno conocimiento. El saber que si esas palabras nosotros las pronunciamos, es porque podemos decir, ¿verdad?, Él ya lo pagó todo por mí. Él ya hizo todo lo necesario por mí. Todo lo que demanda la ley, Cristo lo sufrió. Si entendiéramos este concepto y lo pronunciamos a aquellos que todavía a la fecha siguen haciendo muchas cosas por alcanzar el favor de Dios, les evitaríamos tantas cosas. ¿Sí? Por eso esto no solamente es para nosotros como iglesia, esto es para aquellos que no conocen a Dios, que no han conocido al Salvador de este mundo, que no se han dado cuenta de la grandeza de lo que Jesús hizo realmente en la cruz. Muchos lo escenifican, inclusive algunos, yo he escuchado, ¿verdad?, reportajes, se preparan durante un año para poder tomar el papel de nuestro Salvador. Pero si se dieran cuenta tan solo, ¿verdad?, que eso, o sea, es tan vano. Si se dieran cuenta tan solo de eso, o sea, ciertamente, ¿verdad?, la luz de Cristo les hubiera alumbrado ya desde hace tiempo. Sí. O sea, es tan importante entender esto, mis amados. Sí. Que yo creo que cuando empezamos a caminar en esta vida como cristianos, podemos tener claro, ¿verdad?, que Él ganó todo eso para nosotros. Y como dice Efesios, dice que todas las cosas las sometió bajo sus pies y ahora lo dio por cabeza a su iglesia, que somos nosotros, su cuerpo. Sí. Imagínense qué hombre sería aquel que solamente proveyera para él mismo y no proveyera para su familia, para su esposa. Cristo nos pone el ejemplo. Sí. Él ganó todas las cosas, pero no solo las ganó para Él, las ganó también para nosotros. Amén. Quiero concluir con estas palabras, ¿verdad? Y están en Hebreos capítulo 10, verso 1, dice: porque la ley, y bueno, y creo que aquí habría mucho que mencionar. A ver, vamos allá. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley ciertamente fue dada para el pueblo de Israel. Muchos de nosotros, inclusive desde pequeños, tal vez crecimos conociendo los 10 mandamientos. Sí. Pero saben, la ley solamente, como lo describe Pablo, es un ayo, es una nana, es una guía, pero para que podamos llegar, ¿verdad?, a la plenitud de aquel que lo llena todo. Sí. Es algo que nos lleva de la mano. Cumplir la ley a la perfección, no podemos.
Pero Cristo, que sí pudo hacerlo, es por eso que nosotros tenemos que descansar en su sacrificio. ¿Sí? Y dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y hablan acerca de los sacrificios que hace el pueblo de Israel. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero dice más adelante en el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Sí. Y si vamos más adelante, al verso 26 dice, porque si pecáramos, y aquí está una advertencia, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento en la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí? Y ya entonces aquí quedamos a resguardo de la responsabilidad que la misma palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Hermanos, es tan sublime entender el sacrificio de Cristo en nuestra vida, que si en algún momento dado, ¿verdad?, nosotros rechazamos ese sacrificio, entonces ya no queda más por hacer por nosotros. Por eso es que también, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos dice que no descuidemos una salvación tan grande como la que tenemos. ¿Sí? Hay mucha gente que pone sus ojos en un hombre que está al frente de una iglesia, de un movimiento. ¿Sí? Y mucha gente está confiando en ese hombre. Y nos han dado cuenta que nuestra confianza tiene que descansar en algo que es eterno, tiene que ser en Dios. Amén. Sí. Así tiene que ser, no hay de otra manera. Como decía yo hace un momento, ¿verdad? Como hombres estamos expuestos a fallar. Pero hay un sumo sacerdote que no falló, que no se corrompió, que nunca se equivocó, ni se ha equivocado, y ese es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y quisiera en esta tarde ya hacer una breve oración, ¿verdad? Muchas veces hay gente en la iglesia, ¿verdad?, que a pesar de todo lo que se predica, por falta a lo mejor de esta revelación de entender consumado es, duda a veces hasta de su salvación. A mí me ha tocado, ¿verdad? O sea, en la congregación a veces llega un predicador, ¿verdad? Y tenemos luego gente nueva en la iglesia, ¿verdad? Y el predicador hace un llamado, ¿verdad?, a que reciban a Cristo como su Salvador. Y de repente veo que se paran 2 o 3 hermanos que ya tienen tiempo ahí en la iglesia, ¿verdad? Y también pasan. Y digo, y yo me siento culpable porque digo, Dios mío, o sea, tal vez no he enseñado bien tu palabra. Y eso los hace dudar. Pero yo creo que cuando entendemos claramente esta frase tan sencilla, consumado es, tenemos que entender que Él lo hizo todo ya. A veces parece simple, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo es posible que solamente haciendo una confesión de fe? ¿Cómo es posible que solamente confesando a Jesús como el Señor de mi vida, pidiendo perdón por mis pecados y creyendo en mi corazón que Él resucitó, que Él no está muerto, ¿sí?, con eso soy salvo? Pues es que así de simple es. ¿Sí? Así de simple es. Pero a veces la gente quiere hacer más para obtener la salvación, pero no se necesita hacer más. Es así de simple. Pero hay que entender esa verdad por medio del Espíritu Santo. Entenderlo así, eso, mis amados hermanos, nos va a hacer dormir tranquilamente todos los días. Saber que en el momento en que Dios determine llamarnos a su presencia, estamos preparados. Hay una pregunta que a veces hago a la iglesia y les digo, hermanos, si el día de hoy muriesen algunos de ustedes, ¿están preparados para encontrarse con su Señor? Y gracias a Dios que ahorita en la actualidad ya han entendido más. Dicen, sí, pastor, estamos preparados. Digo, pues qué bueno, digo, porque yo también lo estoy. Sí. En el momento en que Dios disponga, me he dado cuenta que he hecho hasta donde Dios me ha permitido. Que si todavía me faltan muchas cosas por hacer, Dios entonces me podrá dar más tiempo.
Pero si en su voluntad está recogerme, estoy preparado para encontrarme con Él. ¿Sí? He entendido que mis pecados ya fueron perdonados por Él. Y no solamente mis pecados pasados, los presentes y aún los futuros. Porque su sangre abarca mucho más de lo que nosotros podemos entender. Sí. Es por ello que nosotros, ¿verdad?, al tener ese claro conocimiento, podemos decirle, Señor, pues en el momento que tú lo determines, estamos listos para encontrarnos contigo. Entonces yo quisiera hacer una breve oración, ¿verdad? Y les invito a que estemos un momento de pie, y allí donde está, con sus ojos cerrados, yo quiero orar a Dios, ¿verdad? Y tiene que ser su Espíritu Santo el que haga la obra en nosotros. Porque es por medio de su Espíritu Santo que nosotros entendemos estas verdades. Así como lo decía el pastor Omar, ¿verdad? Entender el plan de redención que Dios planeó para nosotros como hombres, tiene que hacerse por medio de la fe. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que tenemos que tener fe para poder acercarnos delante de Él y entonces saber que Él es galardonador, que a Él le gusta premiar a aquellos que le buscan. Si en esta tarde, mis amados hermanos y hermanas, ¿verdad?, alguno de ustedes, a lo mejor por un momento en su corazón, ha dudado de ese sacrificio perfecto en su vida, es un buen momento, al entender a la luz de la palabra, es un buen momento para decirle a Dios, Señor, ciertamente a veces en mi corazón ha entrado esa duda, pero ahora mediante tu Espíritu Santo puedo tener claro que todo lo que yo tenía que pagar, lo pagaste tú por mí. Que todo lo que yo tenía que sufrir, tú lo sufriste por mí. Que todo lo que yo tenía que padecer, tú lo padeciste por mí. Y al entender esa gran verdad, entonces yo puedo acercarme confiadamente al trono de tu gracia. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, elevamos nuestras oraciones delante de ti, oh Padre. Primeramente, para pedirle a tu Espíritu Santo que venga a nuestros corazones y traiga esa firme convicción de saber que tú estás con nosotros y que tú pagaste todo lo que era necesario por nuestro rescate. Tú nos has redimido, Señor, de la maldición del pecado, la cual era muerte, porque el pecado engendra muerte. Pero dice tu palabra que la dádiva, que el regalo que tú nos has dado es vida eterna, Señor. Y esto es por medio de tu gracia, Dios. No es por medio de algo que nosotros hagamos, no es por medio de un sacrificio que nosotros presentemos, no, es por tu gracia, Señor. Es algo inmerecido, porque ciertamente como seres humanos, Señor, no somos merecedores de nada. Pero por esa gracia, Señor, que tú has mostrado para con nosotros, por ese favor, es que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante ti. Es por medio de tu gracia que nosotros podemos entender este regalo eterno. Es por medio del sacrificio que tú hiciste que somos justificados delante de ti, oh Padre, por medio de Cristo Jesús. Tú lo que hueles en nosotros, Señor, no son nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras a tus ojos son como trapos de inmundicia. Tú lo que hueles en nosotros son las obras perfectas que tu Hijo Jesucristo hizo en este mundo. Es por eso que ese olor, Señor, a ti te satisface. Porque no huele lo que nosotros hagamos, sino que hueles, oh Dios, el sacrificio de tu Hijo a través de nosotros. Gracias, Padre, porque reconocemos que al entender consumado es que tú hiciste todo lo necesario por nuestro rescate. Que al decir consumado es porque tú, Señor, pagaste todo lo necesario para nosotros poder presentarnos limpiamente delante de ti. Aún tu palabra nos dice, Señor, que si alguno de nosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, y esto es a Jesucristo el justo. Porque Él es justo, Señor, más que cualquiera de nosotros. Él es el justo de justos.
Y es por eso que por medio de Él podemos acercarnos confiadamente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, oh Dios, afirmamos nuestros corazones en esta convicción. Reconocemos, Señor, tu sacrificio y entendemos claramente todo lo que tú has hecho por nosotros. Podemos descansar en esa promesa, podemos descansar en esa verdad, podemos descansar en esas palabras. Todo ha sido cumplido, todo ha sido consumado por medio de tu Hijo Jesús. Y asimismo, Señor, confiadamente podemos seguir en esta vida cristiana hasta el día en que tú determines llamarnos a tu presencia o vengas por toda tu iglesia. Podemos descansar en ello, sabiendo que tú estás con nosotros, ahora y siempre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia, Señor, a esta congregación, a este pueblo tuyo, Señor, que has establecido en esta localidad. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que con esta verdad, cada uno de ellos, Señor, a todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, que tú traigas a esta iglesia, Señor, ellos puedan transmitir esa verdad. Amén. Todo ha sido pagado por medio de tu sacrificio. Todo ha sido pagado por medio de tu sangre. Todo ha sido cumplido. Consumado es, Señor. Y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, con esa verdad podamos enseñar a todos aquellos que vengan al conocimiento tuyo. Gracias, Padre, gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que seguirás haciendo con tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.